En esta presentación veremos la clase Neoplasias 1 para la carrera de Nutrición y Dietética, promoción 2020, carrera que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y quien les habla es la profesora Inés Pepper. ¿Cuál es la magnitud del problema que vamos a analizar en esta clase y dos clases siguientes? De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de nuestro país, existe una incidencia de 45.000 casos nuevos de enfermos cada año. Si ustedes miran el gráfico, se muestran los casos desde el año 2011 hasta el año 2021 y se ve que hay una clara tendencia hacia el alza. La fuente es el Departamento de Epidemiología DEIS 2018, Plan Nacional del Cáncer. Entonces esta es una curva que muestra lo grave que es el tema de las neoplasias y especialmente de las neoplasias malignas en nuestro país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el año 2018 hubo 53.365 casos nuevos en Chile, considerando todos los tipos de cáncer, ambos sexos y todas las edades. Por lo tanto, la tasa de incidencia por tipo de cáncer muestra que el cáncer de mayor incidencia es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de mamas, colon y recto, estómago, pulmón, cáncer cervicuterino y cáncer testicular. Hay varios de estos tipos de cáncer que se relacionan con la nutrición, por eso es especialmente importante para las personas de su profesión futura el conocer cuál es el origen, cuáles son las características primero, cuál es el origen, cómo se produce esta enfermedad. Neoplasia significa nuevo crecimiento. Nuevo, plasia, crecimiento. Ahora, dentro de las neoplasias hay neoplasias benignas y neoplasias malignas, como vamos a ver más adelante. Nos vamos a referir en este momento, como para introducir el tema, especialmente a las neoplasias malignas en este diapositivo. El cáncer y en general las neoplasias rompen la armonía que existe en el comportamiento social de las células que conforman los tejidos de un organismo. ¿Cuáles son estos componentes del comportamiento social de las células? Estos componentes son básicamente la proliferación celular, la diferenciación celular y la muerte celular. Estos tres elementos, estos tres fenómenos están en equilibrio, de manera que por cada célula que nace hay una célula que muere, y de esa manera en un adulto ya con su número de células determinado va a estar siempre en equilibrio y no va a haber mayores problemas. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, ya hay más proliferación que lo normal, menos diferenciación y menos muerte celulares, entonces crece un nuevo tejido. Y eso es lo que sucede en las neoplasias. Ahora, refiriéndonos específicamente a las neoplasias malignas, podemos decir que el comportamiento de las células cancerosas es autónomo, aberrante, invasivo y destructivo. Su presencia entonces rompe equilibrios, destruye barreras anatómicas y tisulares, genera dolor, malestar y muerte si es que no es tratado. Entonces, el tema es sumamente complejo y a las razones por las cuales surge este comportamiento las vamos a ver en la segunda clase. Aquí solo lo quiero dejar enunciado. Entonces, existen neoplasias benignas y malignas que son distintas especialmente en cuanto a su modo de crecimiento. El médico inglés Willis, en 1952, describió a las neoplasias como una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio.
Esta definición, aunque es bastante antigua, es todavía muy vigente y muy general y permite entender qué es lo que es realmente una neoplasia. Ahora, dependiendo de su modo de crecimiento, las neoplasias pueden crecer empujando al tejido que las rodea. Y en ese caso hablamos de neoplasias benignas. En cambio, hay otro tipo de neoplasias que crece invadiendo, destruyendo y reemplazando al tejido aledaño. Y estos los conocemos como cáncer, neoplasias malignas, y hay varios subtipos que vamos a conocer en un ratito más. Entonces lo importante aquí es ver cómo se comporta esta masa tisular nueva que surge a partir de una célula que comienza a crecer desmesuradamente. En el caso de las neoplasias benignas, hay un respeto por el tejido que la rodea y la neoplasia crece empujando pero no rompiendo. Y en el caso de las neoplasias malignas sucede exactamente lo contrario. Hay invasión, destrucción y reemplazo del tejido que rodea a esta masa tisular. Ahora, hay varios criterios mediante los cuales nosotros podemos saber si una neoplasia es benigna o maligna. El grado de diferenciación celular, vale decir, de la adquisición de un fenotipo especial en las células, está bien conservada en las benignas y tiende a la anaplasia en las malignas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las células en las neoplasias malignas tienden a ser indiferenciadas, vale decir, a perder la diferenciación que alguna vez tuvieron. Por ejemplo, una célula de un cáncer que surge del músculo esquelético no se parece para nada a una célula muscular esquelética. Y así sucesivamente. La velocidad de crecimiento es lenta en las benignas a lo largo de toda su evolución, en general es lento, y en las malignas es inicialmente lento y después se convierte en un crecimiento mucho más rápido. El comportamiento local, como ya dijimos, en las benignas se respeta estructuras, en las malignas se invade y destruye estructuras. Las metástasis, que significa la colonización a distancia por células neoplásicas, vale decir, el establecimiento de colonias distantes, en las benignas no existe o no se describe y en las malignas es frecuente. Y finalmente el pronóstico en las benignas es bueno, por algo se llaman benignas, porque si se sacan quirúrgicamente, entonces generalmente, no siempre, generalmente no vuelven a recidivar, no vuelven a aparecer. En cambio, en las malignas el pronóstico es malo y muy malo en caso de que no haya un tratamiento adecuado. Ahora bien, cualquier tejido del organismo puede originar una neoplasia. Las neoplasias nacen de una célula que sufre un cambio genético al cual se agregan otros cambios genéticos para constituir esta población de células. Entonces, nacen, como digo, de cualquier tejido del organismo. Las neoplasias benignas se denominan con el nombre del tejido de origen más la terminación -oma. Por ejemplo, un tejido conjuntivo y derivados nos puede originar fibromas de tejido fibroso o fibroblástico, lipomas de tejido adiposo, condromas de tejido cartilaginoso, osteoma del hueso, etc. En la lista que ustedes tienen aquí aparece el nombre de las neoplasias benignas y malignas dependiendo del tejido del cual surgen. Ahora, hay algunos que tienen nombres propios, como por ejemplo los tumores de origen epitelial de las células de los estratos escamosos se llaman papiloma de células escamosas. Cuando las células son glandulares se van a llamar adenomas
o cistoadenomas si es que forman un quiste, etc. O sea, hay una nomenclatura especial, pero en general todas las neoplasias benignas terminan en oma en cuanto a su nombre. En cambio, las neoplasias malignas terminan con el nombre del tejido, o sea, se nombran con el nombre del tejido de origen más la terminación carcinoma cuando se originan de epitelios o sarcomas cuando se originan de células mesenquimáticas. Y aquí ven ustedes los nombres, por ejemplo, un lipoma es un benigno de tejido adiposo, un liposarcoma es un maligno de tejido adiposo, y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ver acá los nombres de los distintos tipos de neoplasias. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos principales que distinguen a neoplasias benignas y malignas en cuanto a su aspecto general, macroscópico, y su aspecto microscópico? Cuando nosotros miramos estos diapositivos podemos ver en la boca un fibroma, que es una neoplasia benigna, que está bien delimitada, que tiene una forma redondeada y no presenta ulceraciones, ni se ve que haya roto estructuras como los dientes o las encías, sino que protruye hacia el interior de la boca. En cambio, en la neoplasia maligna, que es un fibrosarcoma, o sea, es del mismo tejido de origen, vemos cómo esta neoplasia tiene diversas formas, tiene colores distintos, está constituida por tejidos distintos y ha roto los dientes de esta persona y está avanzando y reemplazando, invadiendo las encías. Si nosotros miramos acá abajo un leiomioma, que es una neoplasia benigna de músculo liso en el útero, vamos a ver también que tiene una forma redondeada. En este caso hay un pequeño foco hemorrágico, pero se ve que no ha invadido ni ha roto las paredes del útero. En cambio, en el leiomiosarcoma, que es una neoplasia maligna que surge del mismo tejido, vemos una gran heterogeneidad en la consistencia, el colorido de los tejidos que la conforman. Son entonces totalmente diferentes desde un punto de vista macroscópico. Ahora, si miramos la microscopía, vemos que en el primer caso, en el fibroma, hay fibroblastos que se ven como fibroblastos y hay fibras colágenas. Lo único diferencia con un tejido conjuntivo común y corriente, un tejido fibroso común y corriente, es que tal vez las células estén más apretadas, más condensadas. En el leiomioma se observa que el tumor está formado por células homotípicas, vale decir, células que son iguales a las fibras musculares lisas que forman parte de las paredes uterinas. En cambio, en las neoplasias malignas de estos mismos orígenes vemos una diferencia total. Podemos mirar en el fibrosarcoma y por más que busquemos una similitud con un tejido fibroso normal, no la vamos a encontrar. Vamos a ver células totalmente heterotípicas y diferentes a los fibroblastos. Tampoco hay gran cantidad de fibras colágenas, quizás una que otra. Y en el leiomiosarcoma también podemos observar que nada nos indica que se trate de un tejido muscular liso. No hay ningún aspecto de estas células, que son totalmente heterotípicas, que nos pueda indicar el origen de esta neoplasia. De manera que si nosotros observamos esto en el microscopio sin saber de dónde viene, no podríamos adivinar, no podríamos saber que viene de una neoplasia uterina. Ahora, las características estructurales de las neoplasias benignas y malignas son las siguientes. O sea, las neoplasias en general, todas ellas cuentan con un estroma que está formado por
tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, que alimenta e irriga a las células neoplásicas. Y está formado también por células parenquimatosas neoplásicas que corresponden entonces a las células neoplásicas propiamente dichas, vale decir, las que proliferan sin tomar en cuenta los requerimientos del organismo. Ahora bien, en general, muchas veces las neoplasias benignas crecen lentamente y por lo tanto el tejido conjuntivo alcanza a crecer con ellas, como se ve en esta lámina histopatológica, y alcanza a darle nutrición, oxígeno, etc. Muchas veces en las malignas el tejido parenquimatoso crece tan rápido, se multiplica tan rápido, que el estroma no alcanza a darle suficiente oxígeno y nutriente, y de esa manera las neoplasias malignas suelen tener zonas necróticas, especialmente en el centro de la masa tumoral. Ahora, podemos resumir entonces diciendo que las neoplasias benignas son homotípicas, que generalmente están bien diferenciadas y que se organizan de manera similar al tejido normal. En cambio, las malignas se encuentran células heterotípicas, pleomórficas, o sea, con muchas formas y con diversos grados de diferenciación. Como vemos en estas microfotografías del microscopio óptico, podemos ver que hay, en este caso, en carcinomas de células escamosas de la piel, podemos ver que hay algunas neoplasias que son bien diferenciadas, donde uno puede distinguir que efectivamente son células escamosas, incluso tienen estas estructuras de color rosado que se llaman perlas de cancroide, que son células que están cornificadas o que pertenecen a la piel, de manera que aquí no se ha perdido totalmente la diferenciación celular. En cambio, a medida que avanzamos en el tiempo, vamos a ver que estas se transforman en células medianamente diferenciadas, que ya se parecen menos a las células de la piel, y finalmente en el último recuadro vemos una neoplasia indiferenciada o anaplásica, donde las células no tienen similitud o parecido con las células normales de la piel y podrían ser parecidas a una neoplasia que proviene de cualquier otro tejido. Entonces vamos a tener diversos grados de diferenciación de las neoplasias malignas, y estos grados de diferenciación se correlacionan con el pronóstico de la neoplasia. Es decir, mientras más diferenciada es la neoplasia, mejor es su pronóstico. En la ultraestructura de las células cancerosas vemos también una serie de cambios. Muy importantes son los cambios que tienen en el citoesqueleto, los que le permiten a las células ser muchísimo más móviles que las células normales. Tienen cambios en la expresión genética, tienen cambios en la expresión de moléculas de adhesión celular, lo que les permite también movilizarse, en la expresión de antígenos de membrana, que pueden ser detectados por el sistema inmunológico. También tienen diferencias en la distribución de la cromatina, en la fosforilación de las proteínas, en las cargas de superficie, en la secreción de citoquinas, concentración de nucleótidos cíclicos, en su movilidad y en otros aspectos de la vida celular. Entonces, podemos decir que las células cancerosas son heterotípicas en lo estructural de una manera bastante impresionante. Uno de los elementos que se suele observar con mucha frecuencia y que se ve en la fotografía que les pongo aquí, que de la microscopía electrónica de célula cancerosa, es que estas células van perdiendo los organelos propios de la diferenciación. Por ejemplo, si esta célula fuera una célula derivada del músculo esquelético, no tendría y no tiene actina ni miosina. O sea, pierden las proteínas que son propias
de las células diferenciadas. Y si ustedes se fijan con cuidado, van a ver que esta célula tiene gran cantidad de mitocondrias y tiene un metabolismo muy activo necesario para el alto índice proliferativo que presenta. El grado de una neoplasia es la descripción de cuán indiferenciadas se encuentra el tejido neoplásico maligno. Esto se refiere fundamentalmente a las neoplasias malignas porque, como ya hemos dicho, las benignas tienen homotipia, o sea, se parecen al tejido normal. El grado de una neoplasia entonces es su descripción basada en la forma como se ven las células y el tejido en el microscopio óptico. El grado de un tumor se correlaciona con la rapidez con que probablemente crecerá y se extenderá. En estas microfotografías que ustedes pueden apreciar hay mucha heterotipia, hay células grandes, pequeñas, hay células que están con un núcleo enorme de grande, como las que están señaladas con las flechas, o hay mitosis que son atípicas. Hay mucha cantidad de mitosis, en la lámina inferior se ven 2, en la lámina superior 1, mitosis con tres usos polares, esta otra con 5 usos polares, o sea, son células totalmente aberrantes y monstruosas. Mientras más indiferenciado sea el tejido que estamos observando, peor va a ser el pronóstico que tenga para el paciente. Entonces aquí se ven en los grados de las neoplasias malignas y el grado 1 se refiere a una neoplasia bien diferenciada, después el 2 a moderadamente diferenciada, la 3 escasamente diferenciada y la 4 ya es indiferenciado o anaplásico. Esta gradación se puede observar en el informe que el médico patólogo hace cuando recibe la biopsia para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué consecuencias para el huésped tiene la presencia de una neoplasia maligna? Las consecuencias son bastante menos graves, como ya hemos dicho, en las neoplasias benignas que en las neoplasias malignas. ¿Qué problemas pueden provocar las neoplasias benignas? Que en realidad no debieran llamarse benignas porque a nadie le conviene tener una neoplasia en su organismo. Y en algunos casos, como el que se observa aquí en este cerebro, donde hay un adenoma hipofisiario, este adenoma evidentemente causó la muerte del paciente porque está presionando el tejido nervioso central y tiene un tamaño que excede de por lejos el tamaño normal de una hipófisis, que tiene el tamaño de una pequeña almendra. Acá vemos leiomiomas uterinos, vemos una neoplasia que afecta la laringe y por lo tanto va a producir problemas en el habla. Vemos también un pólipo intestinal en la zona de abajo y un pólipo nasal en la figura que está a la izquierda del pólipo intestinal. Entonces, en estos casos, las neoplasias benignas producen daño en el organismo porque pueden ejercer presión sobre tejidos y órganos, porque pueden tener actividad funcional y secretar hormonas, por ejemplo, un adenoma tiroideo, por ejemplo, puede producir hormona tiroidea y producir un hipertiroidismo. Pueden sufrir hemorragias y ulceraciones cuando están sujetas a roce, pueden obstruir conductos o pueden malignizarse en algunos casos. Estos pólipos intestinales, por ejemplo, tienen esa posibilidad y hay una enfermedad hereditaria en la cual se llama poliposis hereditaria, en la cual la presencia de estos pólipos puede denotar que se van a transformar en malignos. Ahora, ¿cómo producen daño las neoplasias malignas? Evidentemente,
si miramos en la parte superior izquierda del diapositivo, si miramos ese pulmón que está ocupado prácticamente entero por tejido neoplásico maligno, podemos deducir con claridad de que ese tejido no está funcionando y por lo tanto vamos a tener una insuficiencia respiratoria. Puede haber ulceraciones que no cicatrizan, como la que se observa en la cara de este paciente. Puede haber disminución o obstrucción del lumen de conductos, como se ve en este cáncer de colon. Puede haber fracturas óseas, perforación de tractos respiratorios, alimentarios y genitourinarios. Y lo más grave de todo es que puede haber metástasis. Cuando hay metástasis, ya el tratamiento se hace bastante más difícil. Entonces, la metástasis es el más grave mecanismo de daño que ejercen las neoplasias malignas en el huésped. Como ya dijimos, las neoplasias benignas por definición no dan metástasis. Entonces, en este dibujo podemos mirar que hay un tumor primario con estas células de color celeste con núcleo azul que está siendo irrigado y las células se desprenden de la neoplasia, entran al vaso sanguíneo, circulan y cuando circulan están rodeadas por plaquetas, lo cual las protege de la acción del sistema inmune. Una vez que llegan a un lugar donde quedan atrapadas, van a salir del vaso y van a formar un nicho premetastásico y posteriormente una micrometástasis. Esta micrometástasis puede permanecer mucho tiempo allí, pero generalmente comienzan a crecer en algún momento y van a colonizar el órgano al cual llegaron. Vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba el hígado con una colonia de células cancerosas en cada lugar donde llegaron estas micrometástasis. Una vez que las células encuentran un ambiente adecuado para crecer, comienzan a multiplicarse formando estas colonias celulares. En la parte inferior vemos un corte de cerebro con una metástasis de un melanoma maligno, que es una de las neoplasias más metastásicas que se describe. Aparece como un pequeño lunar y rápidamente produce metástasis cerebrales, metástasis pulmonares, gástricas y en algunos otros lugares del organismo. Entonces, este es el mecanismo más perjudicial que puede haber desde parte de las neoplasias malignas a los huéspedes que la aportan. Vamos a ver en la segunda clase algunos mecanismos que dan cuenta de este fenómeno. También pueden presentar los pacientes con cáncer algunos efectos sistémicos, como la anemia, la inmunodepresión. Hay pérdida de peso que puede llegar a caquexia por efecto del tumor mismo o del tumor más el tratamiento y factores emocionales. Esta pérdida de peso, cuando se produce en un paciente o en una persona, una pérdida de peso importante, sin que pueda ser justificada por una dieta o por falta de alimentos, entonces inmediatamente hay que preocuparse y pensar de que es posible que haya una neoplasia involucrada. El dolor también es un efecto sistémico, el síndrome paraneoplásico que ocurre en un 10% de los enfermos y que consiste en una hipercalcemia, el síndrome de Cushing, hiponatremia, policitemia y otras consecuencias de acuerdo al tipo de cáncer que se trate. Entonces, el paciente con cáncer tiene efectos locales por la presencia del tumor mismo que destruye, invade, efectos sistémicos y también en el enfermo con cáncer están todos los efectos secundarios de los tratamientos que suelen ser bastante desagradables. Ahora, la dinámica y las etapas del crecimiento tumoral se observan en este diapositivo. Las células
inician su crecimiento como una colonia limitada de células que están dentro del epitelio y que se denominan cáncer in situ. Aquí las llaman tumor benigno, pero ahí no hay mucho consenso, y cuando estas células comienzan a crecer en forma autónoma y comienzan a romper la membrana basal, ya se pueden considerar como células cancerosas. Rompen la membrana basal y comienzan a avanzar hacia el vaso sanguíneo, rompen el endotelio del vaso sanguíneo, se meten al vaso, viajan y sigan la flechita, y cuando llegan a un lugar determinado donde ya no pueden seguir circulando, entonces se instalan allí y generan una segunda colonia en un órgano que puede ser cercano o distante. Entonces eso mismo se ve en esta otra curva, una etapa avascular, y cuando está el cáncer en etapa de carcinoma in situ, se produce lo que se denomina la angiogénesis, vale decir, se fabrican vasos sanguíneos a partir de los vasos del huésped que lo irrigan, y en ese momento comienzan un crecimiento muchísimo más rápido, y esa fase se llama fase vascular. En estos tres gráficos podemos ver cuáles son las características de crecimiento, la dinámica de crecimiento de las neoplasias malignas. En el primer gráfico observamos en la ordenada el número de células y en la abscisa vemos los años. En la primera fase de crecimiento de la neoplasia maligna existe un crecimiento lento, relativamente lineal, con un crecimiento desde una célula hasta 10 elevado a 6 células en el lapso de más o menos 12 a 15 años. Una vez que esta neoplasia adquiere 1 miligramo de peso, ya comienza a sentir problemas de hipoxia y secreta una serie de moléculas que hacen que el tejido cercano le aporte vasos sanguíneos para alimentarla. Y eso se llama vascularización del tumor. Una vez que la neoplasia está vascularizada, comienza a crecer nuevamente en forma rápida hasta tener 1 gramo de tejido y posteriormente 1 kilo de tejido. Ahora bien, cuando tiene 1 gramo de tejido, o sea 10 elevado a 9 células, la neoplasia puede ser detectada clínicamente. Eso quiere decir que todo el tiempo anterior estuvo oculta y indetectable, a menos que se hagan algunos exámenes de diagnóstico precoz que vamos a analizar más adelante. Cuando la neoplasia alcanza 1 kilo con 10 elevado a 12 células más o menos, ya es potencialmente letal y va a conducir inexorablemente a la muerte. El análisis de esta curva nos hace ver con toda claridad que mientras antes diagnostiquemos la neoplasia y la tratemos, mejor va a ser el pronóstico para la persona que la porta. Ahora, los mismos conceptos se ven en el otro gráfico, donde se muestra como una flecha azul el crecimiento de la neoplasia con una etapa más lenta, un switch angiogénico que es seguido por una etapa más rápida hasta conducir a la muerte del paciente. En este gráfico no muestran los años, pero en general es variable el número de años que demora la neoplasia desde ser de una célula hasta 1 miligramo de célula. Hay neoplasias que crecen desde el principio en forma muy rápida y otras que demoran muchísimo más. Lo que les estoy mostrando aquí es una curva tipo de crecimiento que no corresponde necesariamente a todos los tipos de tumores. Ahora, ¿para qué sirve todo este análisis dinámico del crecimiento tumoral? Sirve para planificar y efectuar
los tratamientos. Por ejemplo, en la curva que les muestro abajo, ustedes ven en la línea amarilla el crecimiento del tumor que conduce a la muerte más o menos cuando tiene un quibro, y en la línea blanca se ve cómo los agentes quimioterapéuticos que estamos aplicando en el tratamiento de la neoplasia funcionan durante un tiempo relativamente largo, inhibiendo el crecimiento neoplásico y manteniendo a la persona viva y durante más tiempo. Pero llega un momento en que las células neoplásicas pueden, no siempre ocurre, pero pueden adquirir resistencia a estas drogas que se utilizan en la quimioterapia y volver al crecimiento que tenían. La estadificación del cáncer es un procedimiento que consiste en establecer en qué etapa se encuentra el cáncer en un determinado paciente. Para ello, lo que hay que hacer es ubicar el tumor, verificar dónde se encuentran las células neoplásicas a través de distintos exámenes, la mayoría de ellos imagenológicos y también exámenes clínicos, ver el tipo de células, si es un adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas, etc., el tamaño del tumor, ver si el cáncer se ha diseminado a los linfonodos cercanos, si se ha diseminado a órganos lejanos, y cuál es el grado del tumor del cual ya hemos hablado, vale decir, cuál es el grado de anaplasia que presenta la neoplasia. Entonces, se utiliza, después de establecer todos estos criterios, se utiliza el sistema TNM, que es el más frecuentemente utilizado. Hay otros que son para tumores en particular, pero el generalizado es el TNM, donde la T se refiere al tamaño y extensión del tumor principal, y que es obviamente la neoplasia primaria. La N se refiere a la extensión del cáncer que se ha diseminado a los linfonodos, y la M se refiere a si el cáncer ha metastatizado o no. Entonces, de acuerdo a el número que se ponga a esta T, N y M, uno puede deducir estos parámetros: el tamaño, cuántos linfonodos están involucrados, y la M, si tiene o no metástasis. Por ejemplo, a un paciente determinado se le puede decir, usted tiene, su cáncer es un T3, o sea, una neoplasia relativamente grande, con N2, que tiene 2 linfonodos involucrados, y M0 no tiene metástasis. Entonces, con esa estadificación, el paciente queda inmediatamente tipificado para un determinado tratamiento, para un determinado protocolo de tratamiento. Hay otro método de estadificación que es de acuerdo a algunos otros parámetros, como si es o no un cáncer in situ, vale decir si hay rompimiento o no de la membrana basal, si es localizado, si es regional, solamente se ha extendido a estructuras cercanas como los linfonodos, si se ha extendido a lugares distantes por metástasis, y finalmente puede ser desconocido y no hay información suficiente para determinar el estadio. Entonces, cuando una persona es inicialmente diagnosticada con un cáncer, lo que se hace es estadificar su condición para poder darle un pronóstico, decirle cuál es su estado y planificar un tratamiento. Vemos un ejemplo: el cáncer de colon en el estadio 0, o sea, no hay células cancerosas aún, pero sí hay un pequeñito grupo de células anormales
en las vellosidades del colon. En el estadio 1 ya hay un pequeño grupo de células de color blanquito, se ven aquí, y se ha roto ya la membrana basal, vale decir, ha perdido su condición de neoplasia in situ. Y en los estadios 2A, 2B y 2C, la neoplasia ya va creciendo, ha atravesado la submucosa y ha atravesado el tejido muscular del intestino, el músculo liso, y está llegando ya a los linfonodos y al peritoneo visceral. Y posteriormente, en el estadio 2C, ya comienza a diseminarse a órganos cercanos a través del peritoneo. En el estadio 3A, el cáncer ya ingresó a linfonodos. 1 a 3 en el estadio 3A y 4 a 6 en el estadio 0. Ahora bien, cuando ya en el estadio 3B vemos que el cáncer está en 1 a 3 linfonodos y se disemina al peritoneo visceral. Y en el estadio 4 ya está metastatizando diversos órganos y vemos que el cáncer de colon ya se diseminó a los linfonodos subclaviculares, está presente en el tejido nervioso central, en el pulmón, en el hígado, en la pared del abdomen, en el ovario y en el colon. En esta etapa el paciente ya tiene pocas probabilidades de ser tratado en forma eficiente. Ahora bien, frente a esta enfermedad tan terrible, podemos nosotros hacer varias cosas. Y una de las primeras cosas es prevenir que ocurra, o sea, impedir que ocurra. Para ello es importante aprender a respetar y cuidar el propio organismo y el de los demás. Es importante educar respecto al autocuidado y estilo de vida saludable. Y es importante conocer los factores de riesgo para cáncer y evitarlos. Y este tema de la prevención tiene mucho que ver con ustedes, nutricionistas, porque hay una serie de medidas que se pueden tomar con respecto a la alimentación, que son medidas que pueden prevenir la ocurrencia de esta enfermedad. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha hecho esta lista de 8 señales de alarma en el cáncer que deben inducir a las personas que las tienen a consultar. No quiere decir que tengan cáncer, pero sí tiene que ver con una sospecha, con una alarma. Entonces, un cambio en una verruga o lunar, un nódulo en el pecho u otra parte, una herida que no cicatriza, una hemorragia de cualquier fuente, hemoptisis, por ejemplo, melena, metrorragia, persistente, una ronquera persistente o tos persistente que no pasa, o sea, que no es una tos por un resfrío, sino que es una tos diaria que ocurre una y otra vez, dificultad de tragar o indigestión persistente, un cambio persistente en los hábitos urinarios y fecales, y lo que ya les había contado, una pérdida de peso sin causa aparente. Todas estas son señales de alarma que deben inducir a la persona a consultar. Existen varios métodos para diagnosticar precozmente el cáncer, vale decir, descubrirlo antes de que dé señales clínicas, o sea, descubrirlo antes de que dé síntomas y signos. Entonces, en el diagnóstico precoz hay 3 grandes temas que analizar. Primero, hay que conocer las señales de alarma y consultar ante cualquier sospecha. Eso ya lo dijimos. Hay un examen que se llama Papanicolau,
para detectar el cáncer cervicouterino. Este examen consiste en tomar una pequeña muestra durante el examen ginecológico mediante una especie de palito, parece como un palito de helado. Se hace una pequeña raspadura en el cuello del útero, se sacan células, se ponen en un slide y se fijan, y esos son observados posteriormente por profesionales tecnólogos médicos que van a determinar si hay o no células cancerosas. Este método es muy eficiente para detectar el cáncer cervicouterino. Es extraordinariamente eficiente y toda persona, toda mujer sexualmente activa debería hacérselo por lo menos una vez al año. Y el otro método bastante eficiente para detectar precozmente células cancerosas o tumores, más bien dicho, es la endoscopía en poblaciones de alto riesgo. Vale decir, si las personas tienen el riesgo de padecer cáncer gástrico, cáncer de esófago, cáncer de colon, pueden someterse a endoscopías para ver y detectar precozmente a esta enfermedad. El diagnóstico se hace o se inicia en la atención primaria con una anamnesis dirigida, en el sentido de que el médico o la médica le preguntan a un paciente cuántos cigarrillos fuma, qué alimentos consume, etcétera, etcétera, y si se da cuenta de que es una persona de alto riesgo, le solicita los exámenes pertinentes. ¿Cuáles son los exámenes pertinentes? Los rayos X, la tomografía axial computada, la resonancia magnética, las ecografías y las endoscopías. Mediante todos estos métodos se pueden detectar las neoplasias a partir de más o menos, como dijimos, 1 gramo de peso. La endoscopía permite visualizar mediante una pequeña cámara el estado de las mucosas de los conductos del organismo. Ahora, en cuanto a moléculas que den cuenta de la presencia de cáncer, existen algunos marcadores tumorales en el suero que permiten sospechar la existencia de esta enfermedad. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína es una señal de que podría existir un carcinoma hepatocelular o bien cánceres que afectan a las gónadas. La gonadotrofina coriónica puede significar la presencia de un coriocarcinoma o de tumores de células germinales o tumores pulmonares. El que se utiliza muchísimo es el antígeno específico prostático, que da cuenta de la presencia de un cáncer de próstata. Y así sucesivamente hay distintos marcadores, como el CA125, el CA19, el CA15-3, que dan cuenta de la presencia de cánceres de ovario, gastrointestinales y de mama respectivamente. Pero el diagnóstico final lo da el patólogo cuando observa una biopsia de la masa tumoral encontrada y da el diagnóstico de cáncer diferenciado, pobremente diferenciado o muy indiferenciado, y ello se va, como ya les conté, a correlacionar con el pronóstico que tiene el paciente. Existen tinciones corrientes para estas biopsias, pero también existen tinciones especiales donde se detectan moléculas propias de algunos tipos de neoplasia para establecer con mucho mayor claridad el diagnóstico. El tratamiento en las neoplasias malignas, veamos las benignas. En realidad, primero, en las neoplasias benignas, el tratamiento es generalmente la cirugía, y lo más frecuente es que las neoplasias no recidiven.
Existen algunas que sí vuelven a aparecer, pero lo más esperable es que se solucione el problema. En el tratamiento del cáncer existen 4 tipos de tratamientos principales. Uno es la cirugía, que es el tratamiento que conviene más hacer si es que se puede extirpar totalmente la neoplasia sin afectar al individuo como un todo. Por ejemplo, si existen órganos vitales que no pueden ser extirpados, y en esos casos se extirpa parte de la neoplasia y después se hacen otros tratamientos. La quimioterapia consiste en la infusión de distintas drogas que van a impedir o van a detener el ciclo proliferativo de las células cancerosas, entre otros efectos. Esto significa que el tumor o el cáncer deja de crecer, pero también se producen una serie de efectos secundarios porque no son específicos para las células cancerosas, de manera que el paciente sufre de neutropenia, sufre de anemia y en general de úlceras, porque todas las células que están en activa proliferación se ven afectadas. Existe también la radioterapia, donde se aplican radiaciones de diverso tipo sobre las células neoplásicas malignas, y también, y en forma bastante exitosa aparentemente, se está implementando una serie de técnicas de inmunoterapia en las cuales se trata al paciente con anticuerpos o con células destinadas a eliminarlas mediante estos métodos que son métodos biológicos. Ahora, el paciente oncológico en general es atendido por un equipo de personas del equipo de profesionales de la salud, entre los cuales se encuentran el oncólogo clínico, el cirujano, radiólogo y quimioterapeuta, todos ellos médicos, las enfermeras, los tecnólogos médicos, especialmente los de imagenología y morfofisiopatología, que son los que preparan las biopsias, psicólogos y nutricionistas. Además, participan kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos en la rehabilitación del paciente. Y en el diagnóstico precoz, especialmente endoscopía y el Papa Nicolau, van a participar médicos, matrones y tecnólogos y tecnólogas médicas. Entonces, mediante estos tratamientos, el equipo oncológico trata al paciente. Hoy en día, el tratamiento con la alta tecnología que existe es evidentemente mucho más eficiente que hace unos años atrás. También hay factores psicológicos que caracterizan al paciente oncológico y que todas las personas que tienen que ver con estos pacientes en los hospitales tienen que conocer y tratar de una manera especial a estos pacientes. Aquí les hago una lista de lo que los psicólogos han encontrado en estos pacientes como características. Y con esto terminamos esta clase y seguiremos con la fisiopatología de las neoplasias en las clases 2 y 3 que les quedo debiendo. Gracias por su atención.